Ustedes siempre es una oportunidad linda, es muy calurosa la oportunidad de estar aquí entre ustedes, especialmente que ya fui invitado hace unos momentos, un pastor se está casando por 25 años, va a renovar votos y me pidió que fuera parte de su boda y lo más lindo es que va a ser en Italia, con gastos pagados. No se crean, no quiero comprometer al pastor, no es cierto, pero esto es siempre, hermanos, un honor el poder abrir la palabra del Señor y poder crecer en los caminos del Señor. Voy a suplicar, hermanos, que abra su Biblia a 2 de Corintios, el capítulo 5. Ya, hermanos, ustedes han escuchado una exposición en pasajes anteriores al nuestro. En este momento me gustaría que observáramos el capítulo 5, el versículo 14 al versículo 17. Voy a leer hasta el final, versículo 21, porque la siguiente sesión que voy a tener tiene que ver con ese versículo 18 al 21. Pero, hermanos, Segunda de Corintios es una porción definitivamente importante para la iglesia del Señor. Al estudiar Primera de Corintios y Segunda de Corintios, creo que podemos observar que en cierta manera la iglesia en Corinto estaba siendo afectada, tiznada de problemas, anomalías, pecados. Usted lee Primera de Corintios y cada capítulo de Primera de Corintios es un problema. En cada capítulo usted nota situaciones difíciles. Por ejemplo, los primeros 4 capítulos tienen que ver con divisiones en la iglesia del Señor. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. La iglesia estaba segregada, estaba dividida, estaba fragmentada la iglesia, ¿no es cierto? Y nosotros leemos entre el capítulo 5 y el capítulo 5 son problemas de inmoralidad que dice el apóstol Pablo que ni aún se nombran entre los gentiles. Problemas severos, la iglesia estaba definitivamente afectada de tantas situaciones. Ellos no habían aprendido realmente a honrar a Cristo en su manera de vivir. Y nosotros leemos en 2 de Corintios que la situación no ha cambiado necesariamente. Específicamente observamos en el capítulo, en el libro de 2 de Corintios, que la iglesia básicamente está cuestionando el ministerio, el apostolado del apóstol Pablo, y por esta situación nosotros leemos en las cartas que el apóstol Pablo escribió. Él envía a Tito a Corinto para tratar la manera de enfrentar esta situación de división. Y entonces tenemos nosotros, históricamente podemos deducir que el apóstol Pablo escribe una tercera carta que le llama una carta triste. Es una carta triste. Y entonces 2 de Corintios básicamente fue escrita alrededor de esta realidad, esta congoja, esta división. Estaban cuestionando su ministerio, su apostolado, pero sobre todas las cosas en esa carta encontramos nosotros que el apóstol Pablo, a pesar de que está siendo acusado, a pesar de que gente está cuestionando su ministerio, él es no solamente polémico, pero él es también personal, y él abre de alguna manera su corazón. Y entonces los falsos maestros que cuestionaban el apostolado paulino acusaban a Pablo y lo acusaban, a medida que leemos 2 de Corintios, lo acusaban de inconsistente, en momentos de orgulloso, de poca impresión corporal. Su porte, básicamente sus palabras no eran necesariamente impresionantes. Y entonces en cierta manera, especialmente en Grecia, la cuna básicamente de la filosofía, la retórica, los grandes oradores, Pablo simplemente era falto de retórica, de oratoria, elocuente. El apóstol Pablo les dice a los hermanos en Corinto: cuando vine a vosotros, yo no vine con elocuencia de palabras. Mi interés no era impresionar al mundo con mi elocuencia. Mi interés era predicar a Cristo crucificado. Para el mundo, para los gentiles, tropezadero, ¿no es cierto?
Los judíos tenían otra expectativa, pero el apóstol Pablo estaba definitivamente definido en lo que era su responsabilidad. Y entonces, como respuesta a esa crítica, podemos nosotros observar que constantemente cada capítulo casi de Segunda de Corintios hay una amenaza. Si no es una acusación de orgullo, era de inconsistencia, deshonestidad. Ellos de alguna manera querían descalificar al apóstol Pablo del ministerio del apostolado. Y como respuesta a eso, él básicamente escribe Segunda de Corintios. Y Segunda de Corintios puede en una manera precisa explicarse de la siguiente manera. Número uno, hay una explicación sobre el ministerio del apóstol Pablo. En otras palabras, en los primeros 7 capítulos, él habla acerca de su carácter y en una manera vulnerable y en una manera personal, él está abriendo su corazón y él hace ver a la iglesia realmente cuáles son sus motivos, lo que le mueve al ministerio, lo que lo mantiene en el ministerio. Entre el capítulo 8, versículo 8 y 9, encontramos nosotros sus obras. Hay una ofrenda para los santos. Este hombre no es solamente un hombre con un carácter piadoso, pero es un hombre que sus manos las acelera para poder bendecir al mundo que está a su alrededor. Los hermanos en Jerusalén no le iban a compensar en ningún momento todo lo que el apóstol Pablo podía hacer con ellos, pero el interés de él no era básicamente que si había compensación o no había compensación. Sabía el apóstol Pablo, y en el capítulo 8-9, él plasma básicamente una economía increíble, no solamente de mayordomía, pero cómo nosotros debemos de ir al mundo a nuestro alrededor y buscar oportunidades para bendecir al mundo. Esa es la actitud del apóstol Pablo. No solamente un carácter, pero agilizaba sus manos, sus pies, básicamente buscaba oportunidades para bendecir al pueblo de Dios. Y al final, capítulo 10, capítulo 13, hay una vindicación del apostolado del apóstol Pablo en una manera increíblemente directa. El día de hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 5, donde el apóstol Pablo explica su ministerio. Y sobre encima de esa explicación del ministerio, él abre su corazón, habla acerca de su carácter, de sus propias motivaciones. Hay un comentarista, por ejemplo, muy interesante que reconoce que esta carta fue escrita en esos momentos de agitación, de conflicto, y entonces revela este comentarista que las emociones en esta carta son increíblemente profundas de parte del apóstol, y él está revelando la intensa tensión que él tiene emocionalmente por ser acusado, por ser cuestionado. Este comentarista escribe que la carta de Segunda de Corintios tiene que ver en su esencia con la naturaleza del ministerio pastoral. La naturaleza del ministerio pastoral. Esto es interesante en este sentido, hermanos, que cada uno de los 66 libros de la Escritura tiene un énfasis. De alguna manera, usted entra al libro de Proverbios, es sabiduría. Usted entra al libro de los Salmos, es adoración. Usted entra al libro, por ejemplo, de Eclesiastés, tiene que ver con la filosofía cristiana, realmente bíblica, cómo concebir aspectos filosóficos. Usted entra, por ejemplo, al libro de Juan, estas cosas, dice, te escribo para que sepas, primera de Juan, que estamos en el verdadero. Usted lee Juan, el Evangelio, tiene que ver con el Evangelio de Jesús. Cada carta tiene un énfasis. Segunda de Corintios tiene que ver con conceptualizar en una manera concreta el ministerio pastoral, el ministerio. Para nosotros como ministros es una carta increíblemente importante que necesitamos nosotros adiestrar, necesitamos entenderla, necesitamos nosotros entender los pormenores si nosotros queremos terminar bien. Porque en esa carta el apóstol Pablo plasma realmente los motivos, las cosas que mueven, que deberían de mover a un hombre de Dios. Este escritor dice lo siguiente de esta carta: debido a las actitudes que había contra él en Corinto, Pablo encontró necesario defender su ministerio y vindicar su autoridad apostólica. Es el proceso de defenderse a él mismo y su ministerio. El apóstol revela mucho acerca de la naturaleza del ministerio del Evangelio.
Este es el tema de esta carta. Es la carta más significativa del Nuevo Testamento respecto al verdadero ministro que ministra para el Señor Jesucristo. Por ello tiene ese punto especial en la vida de aquellos que desean servirle a Cristo edificando su iglesia. O sea que de alguna manera necesitamos nosotros regresar a las páginas de la Escritura y tratar la manera de descifrar lo que el apóstol Pablo nos enseña en esta breve porción de la Escritura. Mire lo que dice 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 14 al versículo 21. Dice la palabra de la siguiente manera: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, 2 puntos, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Cristo rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, Señor, yo quiero darte las gracias por tu palabra leída. Señor, bendícela en nuestros corazones. Queremos, Señor, darte a ti el honor y la gloria a medida, Señor, que meditamos en tu palabra. Queremos honrarte, glorificarte. Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga ver las maravillas de esta porción bíblica. Especialmente, Señor, para nosotros que estamos interesados en el ministerio pastoral. Señor, aquí hay una motivación ministerial que no podemos ignorar. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Si usted observa el versículo 14, comienza con una explicación. El versículo básicamente es parte de un todo, es parte de una sección más amplia que tiene que ver con esa vindicación por medio, y el apóstol Pablo abre su corazón, y el día de hoy vamos a tratar la manera de observar, apreciar lo que él plasma en estos versículos bíblicos, especialmente el versículo 14 y el versículo 15. Ahora, usted observa, por ejemplo, el versículo comienza con una explicación en relación al ministerio del nuevo pacto. Capítulo 3, capítulo 4 y 5 tienen que ver precisamente con esa realidad, el ministerio del nuevo pacto. Somos ministros del nuevo pacto. Y dentro de ese ministerio de evangelismo, dentro de ese ministerio tenemos nosotros la responsabilidad de poder funcionar con las motivaciones adecuadas. Y aquí el apóstol Pablo está básicamente plasmando esa motivación, lo que le mueve a él, lo que le está moviendo. Y el versículo dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Argumenta, dice el versículo 15, que Él murió por nosotros. Ahora, usted observe el versículo 16, versículo 17, de manera que. El versículo 17 dice, de modo que.
O sea que el apóstol Pablo está siendo increíblemente estructural en sus argumentos. Comienza con una explicación. Esa explicación es increíblemente importante para nosotros que queremos terminar bien en el ministerio. Y luego después en el versículo 16 dice de modo que, dice el versículo de manera que. O sea que esas son, hermanos, palabras sintácticas que tienen que ver con la consecuencia de lo que él estaba explicando. O sea que lo que él está explicando en el versículo 14 y el versículo 15 tienen dos consecuencias increíblemente importantes. Vamos a verlas. Si usted tiene el lápiz y está apuntando, esa es la estructura. Vamos a ver la explicación en el versículo 14 y 15 y luego después vamos a ver dos consecuencias que tienen que ver precisamente con esa verdad que Pablo está explicando en el versículo 14 y 15. Mire conmigo el versículo 14 y 15. Dice la escritura de la siguiente manera. El versículo dice, el amor de Cristo, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Coma, pensando esto, dos puntos. Ahora, hermanos, esta es una construcción increíblemente importante. El versículo dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la explicación que Pablo está dando. Ahí hay un punto final. Esa explicación tiene dos consecuencias importantes que vamos a ver en unos minutos. Pero si usted observa, el apóstol Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe. Ahora, usted trata la manera de entender ese verbo suneco. Ese verbo significa ejercer control en alguien o en algo. Versiones, por ejemplo, contemporáneas traducen esta palabra, este verbo, y dicen, por ejemplo, el amor de Dios nos obliga o el amor de Dios nos impulsa. O sea que cuando pensamos nosotros en el verbo constreñir, el verbo constreñir significa obligar a una persona a hacer una cosa. Tiene que ver con la obligación como resultado del amor de Cristo. O sea que el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos obliga. El amor de Cristo, cuando lo entendemos apropiadamente, es el motivador para el ministerio. Nos está impulsando, nos está forzando. O sea que el amor de Cristo tiene un elemento vigorizante en la vida de un ministro. Servimos al Señor, ¿por qué? No es por el salario que recibimos. Servimos no es porque tenemos una posición. ¿Por qué servimos realmente? ¿Qué es lo que nos motiva? Aquí el apóstol Pablo, dentro del contexto de esa lupa, siendo cuestionado, él está abriendo su corazón y él le dice a los hermanos, hermanos, yo sirvo y no por el título, no por tratar de ejercer control en la gente, no es por los beneficios. Hermanos, servimos al Señor y servimos al Señor dentro de esa categoría. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos impulsa, nos obliga a vivir y a vivir de una manera conforme al pasaje de la Escritura. Entonces, hermanos, el amor de Dios, el amor de Cristo, de alguna manera debe de controlar nuestro proceder. El amor de Cristo nos está impulsando, nos está obligando a vivir y a vivir de la manera, a la altura. Cuando entendemos el amor de Cristo y crecemos en el amor de Cristo, entonces, hermanos, ese es el motivador.
el motivador preciso, principal. Aquí la pregunta, hermanos, es: ¿de qué amor está hablando el apóstol Pablo? ¿Cuál es el amor que él está describiendo en este pasaje de la Escritura? Usted se da cuenta que el amor de Cristo, el amor que usted tiene para Cristo o el amor que Cristo tiene para usted. Esa es la pregunta. Ahora, conforme al contexto de la Escritura, usted se da cuenta que el pasaje dice de la siguiente manera, dice el pasaje bíblico: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, ¿de cuál amor está pensando el apóstol Pablo? ¿Mi devoción, mi amor a Cristo o el amor de Cristo para mí? Si usted se da cuenta, conforme al contexto, tiene que ver con el amor sacrificial de Cristo. Lo que Él hizo en el Calvario a nuestro favor. O sea, no está describiendo el amor que yo tengo para Él como respuesta a ese amor sacrificial por Cristo. Está hablando del amor de Cristo para mí, que no es un amor emotivo, no es un amor sentimental, es un amor y es un amor sacrificial. En otras palabras, a medida que nosotros entendemos el amor sacrificial de Cristo, esto va a tener en mi corazón un impulso. Y hermanos, para nosotros como ministros que queremos terminar bien, hermanos, aquí es donde viene nuestra teología. Nuestra teología es altamente instrumental. Nuestra teología tiene que ver con el mantenernos firmes. Porque el amor de Cristo en nuestra teología lo que hace es impulsarnos. Lo que hace es motivarnos, es llevarnos. Hermanos, cuando hablamos nosotros de convicción, esta es la diferencia de una creencia y de una convicción. Una creencia simple, yo tengo que sostenerla, pero la convicción me está sosteniendo. La convicción me impulsa. La convicción, y hermanos, esto especialmente en momentos difíciles como los que Pablo está viviendo. Él está siendo cuestionado y hermanos, yo no sé usted, pero si usted ha vivido en el ministerio unos 3 años, 5 años como pastor, se da cuenta, hermanos, que el ministerio no es fácil. Los que hemos estado en el ministerio ya por años, nos damos cuenta, el ministerio no es fácil. Y hermanos, en momentos no es una palmadita de un hermano lo que realmente le va a fortalecer a usted. No es que si un hermano dice algo bien de usted, no, lo que lo va a sostener a usted es su teología. Lo que lo va a sostener a usted fuerte en el ministerio es lo que Cristo ha hecho por usted. Por eso el apóstol Pablo, cuando él piensa del amor de Cristo, mire lo que dice Filipenses, tiene su Biblia abierta. Mire el capítulo 3, lo que el apóstol Pablo relata. Él está discutiendo acá algo increíblemente importante para los hermanos en Filipo. Y él dice en el capítulo 3: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obras, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en qué? En Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de hebreos, en cuanto a la fe, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está respondiendo en amor al amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa es la actitud paulina. Su teología lo ha transformado. Su teología lo mantiene. El apóstol Pablo, en este pasaje de la Escritura, está explicando algo increíblemente contundente para nosotros como ministros que queremos terminar bien.
queremos terminar en la brecha y queremos terminar hasta el último aliento de nuestra vida sirviendo al Señor como una respuesta del amor de Cristo para con nosotros. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos impulsa. Su defensa no tiene que ver sino con el amor de Cristo. Su defensa tiene que ver con la realidad de lo que el amor de Cristo significa para Él. Las demás cosas las tengo como, dice, por basura, como estiércol, dice la Reina Valera antigua, como estiércol. ¿Es estiércol todos los alcances del apóstol Pablo? No lo son. Pero cuando usted compara el amor de Cristo, es como estiércol, es basura, con el fin de ganar a Cristo. Hermano, esto es contundente para nosotros como ministros, como pastores, como líderes de la grey de Dios. Esto es lo que nos sostiene. Saber que el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. ¿Y qué es lo que añade Pablo? Pensando esto, 2 puntos. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos impulsa, pensando esto. O sea que el amor de Cristo nos lleva a una dirección y nos lleva a una dirección para que nosotros podamos pensar y que podamos pensar bíblicamente. El amor de Cristo desarrolla convicciones en nuestra manera de pensar, la manera de concebir la vida, la manera en cómo nosotros debemos de procesar, especialmente las vicisitudes del ministerio, cuando nosotros somos cuestionados. Somos cuestionados, ¿y qué es lo que nosotros hacemos? No vamos, agarramos el corvo a querer, no, absolutamente, ¿qué es lo que hacemos? Venimos delante de nuestro Dios en nuestras convicciones personales y venimos delante de Él. Pensamos nuestra teología, procesamos nuestra teología. Y usted observa que el apóstol Pablo ha desarrollado una convicción muy, pero muy fuerte que lo mantiene. El amor de Cristo nos constriñe pensando estos 2 puntos. Que si uno dice la Escritura, uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que cuando comenzamos a pensar en medio de la vicisitud, en medio de momentos difíciles, en medio de la pugna, en medio de la acusación, hermanos, necesitamos nosotros regresar al ABC del ministerio bíblico, el amor de Cristo. Es el amor de Cristo. Y del amor de Cristo no podemos graduarnos. No importa si usted tiene 5 años en el ministerio, 10, 20, 40 años en el ministerio, usted no se puede graduar de la realidad de que Cristo lo amó. Él murió por usted. Él murió por usted para provecho suyo. Él es básicamente el Cordero de Dios que hace 2 cosas. Quita el pecado del mundo. Ha tratado con tu pecado. Ha tratado con tu tendencia pecaminosa. Ha tratado con el problema más básico y fundamental del ser humano, su propio pecado, rebelarse en contra de Dios. El amor de Cristo ha hecho eso. Trata con nuestro pecado y trata no solamente con nuestro pecado, pero con la realidad de una nueva pauta de vida. Es una nueva dirección de vida. Y Pablo lo escribe en este pasaje. Mire lo que dice el versículo. Dice que pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Por todos murió. Y usted observa, hermanos, después de esa coma hay
una cláusula de propósito. Y la cláusula de propósito tiene que ver con el sacrificio perfecto de Cristo a tu favor. Ese sacrificio tiene un propósito. Ese sacrificio tiene una validez. Ahora, cuando hablamos, hermanos, del sacrificio perfecto de Cristo, nos damos cuenta, por ejemplo, a través de las Escrituras. El apóstol Pablo está haciendo alusión a ese amor sacrificial de Cristo, ese amor que Él vino básicamente a hacer por nosotros los pecadores, un factor controlador que desarrolla pasión para nosotros. Ahora, usted se hace la pregunta teológica alrededor de ese pasaje bíblico y usted se pregunta, ¿por qué Jesús murió por nosotros? ¿Por qué Jesús murió por nosotros? Ahora, hermanos, no es teología sistemática en este momento, pero me gustaría considerar por lo menos 3 elementos escriturales de por qué Cristo murió por nosotros. Número 1, si usted observa, por ejemplo, 1 de Juan capítulo 4, dice Juan, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y mire, aquí está la cláusula de propósito, para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. O sea, ¿por qué Cristo murió por nosotros? Para que vivamos por Él. En otras palabras, solamente a través de Cristo tenemos vida. Solamente. Y entonces 1 de Juan capítulo 4 versículo 9 nos enseña precisamente que el propósito de por qué Cristo hizo el sacrificio perfecto es para que tuviésemos vida. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vida solamente en Él y solamente por Él. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, solamente Él. Por eso nuestro mensaje es cristológico. Nuestro mensaje tiene que ver con la persona de Jesús y su obra. Pero usted se da cuenta, la evidencia bíblica nos sugiere una segunda razón. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9 y 10 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Mire la frase de propósito, la cláusula de propósito, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. No para que tengamos vida, sino para que vivamos juntamente con Él, sea en Él, sea en la eternidad. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, si en esta vida esperamos solamente en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque Cristo no es solamente para esta vida, no es para este tiempo solamente, temporal, sino también para la eternidad. O sea que Cristo, ¿por qué murió? Para que por Él tengamos vida. ¿Por qué murió? Para que con Él nosotros podamos tener vida, no solamente a este lado del río, pero al otro lado del río. No solamente en el tiempo, pero también en la eternidad. Pero usted se da cuenta que el pasaje que estamos tratando, usted se da cuenta de lo que dijo el apóstol Pablo, lo que escribió en ese pasaje bíblico. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos murieron por Él. ¿Para qué? Usted observó el pasaje bíblico. Dice el versículo de la siguiente manera: por todos murió, para que los que viven, los que ya tienen vida en Cristo, los que ya tienen una relación personal con Cristo, que han tratado su pecado en la persona de Jesús y tienen un nuevo significado. Dice el versículo, para que los que viven, dice, los que viven, ya no vivan para sí, sino para qué, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, esto es increíblemente divino. Esta es la vida cristiana.
Este es el centro de nuestro ministerio. El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa para que pensemos en una convicción. Él murió por mí, no solamente para darme vida, no solamente para asegurarme la eternidad, pero usted se da cuenta, dice la Escritura, que Él murió por mí para que yo ya no viva para mí. ¿Eso qué es? Egocentrismo. Sino para aquel que murió por mí. ¿Y cómo se llama eso? Cristocentrismo. Cristocentrismo. Hermanos, esto es fascinante. El cristianismo es ese. El cristianismo tiene que ver con eso. El evangelio tiene que ver con una transacción divina que solamente Dios puede hacer por nosotros. Por eso en el versículo 18, si usted observa en el versículo 18, el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todo esto no es un invento de la iglesia, esto no es un invento nuestro, un invento de Dios. Mandar a Cristo Jesús al mundo a morir por nuestros pecados, para darnos vida, para que ya no vivamos para nosotros mismos. Ya esa no es nuestra orientación ya más. Nuestra orientación ya no es egoísmo, mío, mí, quiero ver mi interés. El evangelio no es ese. Si usted vive para usted mismo, usted ha sido engañado. El evangelio no es ese. Eso puede ser un sustituto, eso puede ser una religión, pero el cristianismo, el evangelio genuino, tiene que ver con esa transacción divina que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hermano, esto es esencial para nuestro siguiente mensaje, que es continuativo, porque nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros tenemos de nuestro Dios? Es ese mensaje, es entender la salvación, es entender realmente lo que es el evangelio de Jesucristo. Ya no vivimos nosotros para nosotros mismos. Hermanos, esa es la expresión más fundamental del pecado, vivir para mí. Usted se da cuenta, usted trata con gente a su alrededor, gente que está cerquita, miembros de la familia, y usted le ve todos los colores y los matices del egoísmo, ¿no es cierto? Estamos a la mesa, vamos a comer, y entonces están viendo el pedazo de carne más grande. Egoísmo. Y entonces le dejan los frijoles al hermano, por un lado, ¿verdad? Que se alimenten, ¿verdad? Que se alimenten bien. Y usted los ve en la mesa, y ¿qué egoísmo más horrible? Hermano, usted vivía de esa manera, ¿no es cierto? Nosotros vivíamos de esa manera. Vivíamos egoísticamente para lo nuestro. Éramos asadones, solamente para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. No pensábamos altruísticamente. Ahora, yo creo que el pasaje, la dirección no es altruismo, el alter ego, el otro yo. No. ¿Quién es el otro? ¿Cuál es la alternativa del egoísmo conforme a este pasaje bíblico? ¿Cuál es? Es Cristo. Es Cristo. Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Cristo, quien murió y resucitó por mí. Ese es el cristianismo legítimo. El cristianismo legítimo ese es. ¿Para quién vives? Esa es la pregunta. ¿Para quién vives? ¿Qué es lo que te despierta cada mañana? Esto no importa si tú eres un empresario, no importa si eres un trabajador, eres carpintero, eres abogado. ¿Qué es lo que realmente? ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es la relación que tú tienes con Cristo? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿qué tienes con Cristo? ¿Cuál es la relación que tú tienes con Cristo? Yo veo, por ejemplo, atrás de mi casa hay una escuela, y yo me acuerdo cuando los niños, mis hijos estaban pequeñitos, los mandaba a la escuela, y entonces yo veía en la yarda, viendo jugar a los niños. A mí no me importaban los 300 niños restantes, yo quería ver a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación personal con mi hijo.
Y de repente mi hijo volteaba tratando la manera de ver a quién, a su padre. Los demás niños no hacen eso. ¿Qué les importa? ¿Quién es ese viejo pelón que está ahí? Absolutamente. Ahora, usted se ríe de que no tengo pelo ahorita, pero I used to have a lot of hair, ¿verdad? Pero hoy las cosas han pasado, y ¿verdad? Y entonces usted se da cuenta, esa es una relación. La relación es, Paolo, ¿qué tienes tú con ese pelón que está allá arriba? ¿Qué tiene? Oh, hay una relación. Él es mi padre, yo soy su hijo. Hay una relación apropiada. ¿Sabe cuál es el cristianismo que se predica hoy en día? El cristianismo que se predica hoy en día es lo que se llama en inglés easy believism, donde no hay absolutamente ninguna relación. Tú vives para ti y haces lo que te dé la gana. Por ejemplo, hermanos, esto es increíblemente pastoral. Hace unas semanas, por ejemplo, un pastor vino del área a mi oficina, se le dio un tiempo y entonces mi asistente me dice, quiere verlo porque tiene una pregunta muy importante que hacerle a usted. Y entonces se sienta, comenzamos a conversar y entonces él está muy consternado. Está consternado ante esta situación. Hay una hermana en la iglesia que no quiere tomar la cena del Señor. Y entonces usted se pregunta, ¿quién no quiere tomar la cena del Señor? Qué extraño. Y le pregunto yo, ¿y por qué no quiere tomar la cena del Señor? Bueno, ella dice, no quiere tomar la cena del Señor y tampoco quiere servir. Y yo le he dicho a ella que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y tú eres una persona nueva y tú tienes que servirle al Señor de alguna manera. Y entonces, bueno, yo entiendo eso, lo entiendo. Pero ¿por qué no quiere servir? ¿Por qué no quiere tomar la cena del Señor? Y entonces el pastor finalmente, después de presionarlo, me dice, bueno, yo creo, me dice, que ella no quiere tomar la cena del Señor porque ha venido viviendo con un hombre que no es su marido por 20 años. Y este hombre está casado y tiene otra esposa y tiene 5 hijos. Conmigo tiene 2. Y entonces esta mujer se siente indigna. El pastor no tiene ningún problema con ese escenario, en lo absoluto. Ningún problema. Otro pastor viene y me dice a mí, pastor, ¿usted tiene algún problema si una hermana diezma? Pero estos son nuestros motivos. Esto es lo que nos mueve. Esto es lo que nos motiva. Eso nos motiva. Y entonces tenemos problemas nosotros con ese escenario. No, lo que esta mujer necesita es arrepentirse de su pecado. Orar por esta mujer para que le ilumine la luz de Cristo y que venga a los pies de Cristo y que le dé el evangelio a todas las prostitutas que tiene. Y que no venga a promover prostitución a la iglesia del Señor. Lo que necesita es el evangelio de Jesucristo, el amor de Cristo, bien entendido, bien entendido. Para Pablo esto era tan importante que yo creo que lo que el apóstol Pablo está haciendo, hermano, ¿cuánto tiempo tengo? Ya casi se duermen, 7 minutos. Yo creo que lo que el apóstol Pablo está haciendo en este pasaje bíblico es explicando sencillamente lo que ha ocurrido con su vida, su propia conversión. Yo creo que lo que Pablo está haciendo en este pasaje de la Escritura es explicando lo que a él le ha acontecido en su propia vida en relación a Cristo, el Evangelio. En el libro de los Hechos, por ejemplo, encontramos 3 ocasiones donde él habla de su testimonio. Él habla acerca de su testimonio y lo habla en maneras increíbles. Mire conmigo el capítulo 26. Mire conmigo el capítulo 26 del libro de los Hechos. En el capítulo 26 del libro de los Hechos encontramos nosotros una defensa de parte del apóstol Pablo. Él básicamente le está expresando a Agripa, está tratando la manera de testificarle lo que ha ocurrido en su propia vida.
Y Pablo básicamente, si usted se da cuenta, él consideró a Jesús y lo consideró como un malvado, un impostor. Y dice el capítulo 26, versículo 9: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos, dice, en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisiones de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Está contando su experiencia. Y hermanos, cuando usted lee la experiencia en sí, capítulo 9, hay, hermanos, una pregunta salvífica que no puede quedar en la historia. Mire el capítulo 9 conmigo. El capítulo 9, hay una pregunta dentro de esa experiencia salvífica de parte del apóstol Pablo. En el capítulo 9 encontramos nosotros en el versículo 6, dice que él, temblando, temeroso, dijo, escuche usted, escuche lo que dijo. En el momento de su conversión hay esa frase que Lucas preserva para nuestra consideración. Esta es la pregunta que yo creo que marca la salvación de todo creyente. La pregunta es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es todo. Hermanos, ese es el cristianismo. Ese es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe pensando, Él murió por mí para que ya no viva más para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Ya no vivimos para nosotros mismos. ¿Y sabe cuál es la pregunta que surge? La pregunta que surge es una pregunta de relación. Señor, Señor, si Él es el Señor, usted no es el Señor. Si Él es el Señor, ¿quién es usted entonces? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Es el siervo, usted es el esclavo. Usted es esclavo. Esa es la relación. Él es mi Señor. ¿Y cuál es la pregunta del esclavo? ¿Qué quieres que yo haga? Y hermanos, eso no puede pasar de moda. Eso no puede pasar de moda. Hermano, a la semana pasada yo estaba en España dando una conferencia. Y la pregunta que estuve 2 semanas anteriores en Monterrey, México, haciendo una conferencia. Y hermano, vimos la gracia, vimos la mano de Dios entre los hermanos en maneras contundentes y visibles, que mi pregunta allá en Monterrey fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga ante lo que tú estás haciendo acá? Y hermano, el Señor puso en mi corazón algo concreto, tangible, que tiene que ver con empobrecernos nosotros mismos para enriquecer a otros. Pero usted se da cuenta que si Él es el Señor, Él es el dueño de todo. Él es el dueño suyo. Él es el Señor. El talento que usted tiene no es su talento. Las posiciones que usted tiene, no importa la posición que usted pudiera tener, no es suya. Si es cierto que le dicen el CEO, el presidente, lo que le quiera dar la gana, pero hay alguien mayor que usted, hay alguien más grande. Las posesiones que usted tiene, las cosas, cuando es su talento, su personalidad, sus experiencias buenas y malas. Experiencias buenas y malas.
La pregunta es, ¿puede el Señor usar aún las experiencias malas de su vida? Si Él es el Señor, Él puede hacerlo. Cuando yo no era creyente, mi mamá cometió suicidio a los 12 años. Y usted no tiene una idea. A mí me gustaría esconder ese pasado mío, esconderlo. Pero el Señor viene y me dice, úsalo para mi gloria. Úsalo para mi gloria. Miércoles pasado, terminando yo el estudio bíblico de la iglesia, termino a las 9 de la noche, viene una mamá y me dice, pastor, mi hija quiere suicidarse. Una conversación que duró hasta las 2 de la mañana. Y el Señor usó esa historia que usted quisiera esconder. Le llamo a la hermana al día siguiente. ¿Cómo fue en la noche? ¿Cómo pasaron? Pastor, gracias por inspirar a mi hija a amar a Dios. Amar a Dios. Él es el Señor. El cristianismo el ministerio es ese. El ministerio tiene que ver con el amor de Cristo, que nos impulsa a una dirección. Tiene efectos contundentes, transformadores. Él es mi Señor y mi Señor murió por mí. Oremos al Señor, hermanos, no tenemos tiempo para más. Amantísimo Padre Celestial, qué lindo es venir delante de tu presencia. Reconocer, Señor, ese amor eterno con que nos has amado. Oh, Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor. Glorificamos tu precioso nombre. Eres bueno, Señor. Eres bueno. Bondadosamente, Señor, excelso. En gran manera. Queremos, Señor, adorarte, glorificarte. Porque solamente tú eres digno de recibir todo honor y toda gloria. Aquí estamos, Señor, reflexionando en ese eterno amor de Cristo que nos impulsa. Señor, yo te alabo, te glorifico. Bendice a cada uno de mis hermanos ministros y que el amor de Cristo, Señor, nos impulse para vivir como conviene delante de ti. Te alabo en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.